Soy el doctor Daurin Pechpuch, investigador postdoctoral del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hoy les vengo a compartir un poco sobre la investigación que estoy realizando sobre productos naturales marinos en la península de Yucatán, en México. Como introducción, los productos naturales son considerados moléculas pequeñas, menores a 1500 unidades de masa atómica. También son conocidos como metabolitos secundarios y parece que estos compuestos no resultan ser esenciales. A la par, estos compuestos son específicos para ciertos grupos de organismos y cumplen diferentes funciones ecológicas, como defensa, competencia, alimentación. Su producción es dependiente de las etapas del crecimiento y está influenciada directamente por las condiciones del medio y son producidos en muy poca cantidad. Actualmente, la investigación relacionada a productos naturales marinos en el mundo cada vez está incrementando. ¿Por qué investigar a los productos naturales marinos? Resulta que 34 de los 35 filums existentes en el mundo se encuentran representados en el ambiente marino. Además de que existe una gran cantidad de especies en los sistemas arrecifales, hablando más particularmente, se dice que existen aproximadamente 1000 especies por metro cuadrado de arrecife de coral, ¿no? Esta riqueza de especies, esta abundancia, está muy relacionada a los bosques tropicales. Respecto a los productos naturales marinos, actualmente se han aprobado 9 fármacos. Entre los fármacos de mayor interés se encuentran el ciconótide o Prialt, uno de los compuestos que fue aislado de un cónido, del Conus magus, y que actualmente se comercializa como un potente analgésico, llegando a presentar una actividad hasta 100 veces mayor que la morfina. Tenemos también a uno de los fármacos más recientes en el mercado, que es el lurbinectedin. Este compuesto, aislado de un tunicado de Actiniacidia turbinata, es utilizado actualmente como un fármaco para tratar el cáncer. Además, es importante mencionar que uno de los compuestos, conocido como plitidepsina, y que se comercializa como aplidin, actualmente está en fase 3 para ser desarrollado como un fármaco contra el COVID-19. Bien, ¿por qué estudiar a los productos naturales marinos en México? Resulta que México es uno de los países megadiversos que comprenden entre el 60 y 70% de la biodiversidad total del planeta. México, de acuerdo a la CONABIO, ocupa el 5º lugar a nivel de riqueza de especies, contando con más de 26,000 especies actualmente registradas. Además, México posee más de 11,000 kilómetros de línea costera, estando bordeados tanto por aguas del Océano Pacífico como del Océano Atlántico. Más particularmente, la península de Yucatán representa el 17.4% de toda esa totalidad, ¿no?, de zona costera, y a su vez está bordeado por aguas de tanto del Golfo de México como del Mar Caribe mexicano. Bueno, en cuanto al estado actual de la investigación de productos naturales en la península de Yucatán, los diferentes centros de investigación y universidades se han centrado exclusivamente o en su mayoría, a investigar los productos naturales de plantas, ¿no? Esto debido a la tradición ancestral que se tiene, principalmente por la cultura maya, de utilización de estos recursos con el fin de obtener diferentes, principalmente fármacos o potenciales fármacos en medicina tradicional. Bien, actualmente se han reportado 111 compuestos de aproximadamente 79 publicaciones. Bien, en cuanto al ambiente marino, los productos naturales marinos, la investigación también se está desarrollando en Yucatán, pero en menor medida. Esto se debe principalmente al desconocimiento que se tiene sobre la riqueza de especies que habitan en la península de Yucatán, ¿no? El último reporte en el año 2010 indicaba tan solo la presencia de 529 especies en toda la península. Esto, claro, se podría considerar una subestimación debido a la gran diversidad de ambientes costeros que existen en la península, teniendo la presencia de cayos, islas,
atolones, ¿no? Que son sistemas arrecifales, los cuales, como mencioné anteriormente, tienen una gran riqueza de especies. Bien, y en cuanto a los precedentes ya más específicos de los productos naturales marinos de la península de Yucatán, sabemos que la mayor cantidad, más del 50% de las investigaciones realizadas en este campo, en la península, están enfocadas al estudio de las algas, principalmente como grupo general, además de los nidarios y los moluscos, ¿no? Más particularmente a nivel de especie, tenemos que el número de reportes por organismo se encuentra principalmente liderado por el Conus spurius, por Sargassum fluitans, y en el caso de los Brotandum, Euquema y Alimenia, ¿no? Son las algas que han sido más exploradas desde ese punto de vista. Respecto a las estructuras moleculares, tenemos la presencia de saponinas triterpénicas aisladas de equinodermos, tenemos glicolípidos aislados de varias algas, policétidos alifáticos de algunas gorgonias y diterpenos y esteroides presentes principalmente en esponjas marinas. En el caso particular de los cónidos, en esto se ha encontrado compuestos de tipo proteico, principalmente polipéptidos, los cuales han mostrado actividad, en este caso, modulatoria del comportamiento en modelos animales. Principalmente estos compuestos son propuestos como nuevas alternativas terapéuticas contra enfermedades cerebrales. En cuanto a la fuente de recolección, la mayoría de los organismos que han sido estudiados se concentran en Yucatán, seguido de Quintana Roo y finalmente Campeche. Bien, en cuanto al número de publicaciones, el número de publicaciones ha incrementado a partir del 2006 aproximadamente. Se ha visto un mayor interés sobre esta área de investigación. Respecto a las estructuras, las moléculas que han sido principalmente aisladas de organismos de la península de Yucatán son los terpenoides, seguido de las conotoxinas. Bien, como resultado de este inicio de la investigación por parte de nuestro grupo, hemos publicado la primera revisión bibliográfica de productos naturales marinos de la península, la cual comprende el periodo de 1981 al 2019. Teniendo un recuento total de 66 compuestos de tan solo 18 especies en 38 años de investigación, ¿no? Esto nos habla de la poca investigación que se ha realizado en el campo y el amplio potencial que pueden tener los organismos marinos desde el punto de vista de los productos naturales. Bien. Como parte de nuestras investigaciones, hemos realizado diferentes esfuerzos, ¿no? Con el fin de estudiar desde la parte taxonómica hasta la determinación estructural y evaluación farmacológica de los compuestos. Como primera etapa, en esta investigación se han realizado recolecciones enfocándonos principalmente en las esponjas asirias y gorgonias, ¿no? Estos tres grupos son de principal interés para nuestro equipo de investigación. Como primera etapa se realizó un listado de todas las especies reportadas en la península de estos tres grupos. Se determinó el historial de producción de moléculas novedosas y actividades biológicas significativas para cada una de ellas, con el fin de hacer una selección de aquellas especies que fueran más potenciales para poder encontrar fármacos. En este caso, hicimos una recolección en la cual se utilizaron dos técnicas diferentes de buceo tanto libre como buceo autónomo. Algunas de las expediciones que hemos realizado han sido llevadas a cabo tanto en el Mar Caribe como en el Golfo de México, ¿no? Tenemos exploraciones en la isla de Cozumel, en la zona de Río Indio, en el Mar Caribe. En la parte del Banco de Campeche hemos explorado la región de Arrecife Alacranes, ¿no? En otras expediciones hemos también ya estudiado un poco sobre los organismos de Mahahual y en la parte de la costa de Yucatán, el Puerto de Progreso. Bien, seguida la recolección, después de realizar la fotografía tanto previa como posterior a esta,
nosotros depositamos las muestras en bolsas o frascos de Nalgene para posteriormente ser trasladadas al laboratorio, y una pequeña sección de todos estos organismos es resguardada y enviada para su identificación taxonómica. Para esto contamos con el apoyo tanto de investigadores nacionales como internacionales, los cuales nos apoyan, ¿no?, para esta tarea tan laboriosa. Una vez identificados los organismos, procedemos a la maceración, extracción, filtración, evaporación y generación del extracto crudo. Dicho extracto es sometido a diferentes bioensayos para determinar la actividad biológica antibacteriana, antivírica, antiproliferativa, antiinflamatoria y antifúngica. Esto en colaboración con diferentes institutos en Europa, ¿no?, diferentes centros de investigación, tanto de universidades, centros propios o hospitales. Bien, en cuanto a los resultados que hemos obtenido respecto a estas evaluaciones biológicas, hemos encontrado que de 65 extractos, el 14% han mostrado una actividad antibacteriana muy interesante, siendo 3 especies las que tienen un potencial mayor, ¿no? Destacando de ellas el género Agelas, ¿no?, que aquí se puede observar en la tabla, que es una de las especies que presenta una gran especificidad sobre Staphylococcus aureus con 0.5 miligramos por litro como concentración mínima inhibitoria, ¿no? Esto comparando con el valor de 1 miligramo por litro en el caso del control, que es el fármaco vancomicina, ¿no? Bien, como resultado de estos estudios preliminares, se ha publicado, ¿no?, los resultados en la revista Marine Drugs respecto a actividad antibacteriana y el potencial que tienen estos organismos marinos. Bien, en cuanto a la actividad antivírica, hemos encontrado que el 17% de nuestros extractos han mostrado una buena inhibición, en este caso del adenovirus ADB5, tanto en cuanto a la actividad que fue muy potente, y además de una baja citotoxicidad encontrada en alguno de estos extractos, ¿no? Esto nos habla sobre el gran potencial, no solo de actividad biológica encontrada respecto a actividad específica antivírica, sino la baja citotoxicidad, y por tanto esto nos lleva a pensar de que pueden ser moléculas muy interesantes para seguirlas estudiando, ¿no?, más adelante. En cuanto a la actividad antiproliferativa, vemos que el 24% de los extractos han mostrado una actividad muy interesante, llegando a tener inhibiciones del 99 al 100% en células cancerígenas, tanto de pulmón, piel, hígado, de mama y de páncreas. Bien, estos resultados también han sido ya publicados en la revista Frontiers in Marine Science por nuestro grupo de investigación. Bien, una vez realizamos la recolección y posteriormente la evaluación de los extractos para seleccionar aquellos extractos que son de interés, procedemos al aislamiento, determinación estructural y evaluación farmacológica de los compuestos puros. Les voy a platicar un poco sobre el esquema que usamos, ¿no? Una vez nosotros tenemos el extracto crudo, posteriormente es evaluado su actividad biológica, y seguidamente utilizamos una estrategia que se llama desreplicación para identificar a los metabolitos responsables de esa actividad biológica encontrada. Para esto hacemos uso de 2 técnicas principales: la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas y la resonancia magnética nuclear, que con apoyo de bibliotecas especializadas en productos naturales marinos logramos identificar, ¿no?, la presencia de aquellos compuestos que han sido reportados previamente en literatura. Una vez con estas 2 estrategias de replicación y evaluación de la actividad biológica, seleccionamos el extracto de interés, procedemos a realizar el fraccionamiento o separación utilizando diferentes técnicas, ¿no?, desde extracciones líquido-líquido, cromatografía sin columna, extracción en fase sólida y finalmente la purificación y aislamiento de los compuestos por cromatografía líquida de alta resolución o HPLC. Una vez tenemos los compuestos puros, procedemos ya a su elucidación estructural. Este es un ejemplo, ¿no?, de una de las esponjas en las cuales hemos trabajado en el grupo de investigación. Esta esponja
de la cual en la fracción de hexano, después de ser sometida a cromatografía en columna, se lograron aislar dos nuevos compuestos con estructuras completamente novedosas. Estas estructuras las logramos determinar usando una serie de técnicas, ¿no? Entre ellas se encuentra la espectrometría de masas, con la cual obtenemos el ion molecular, la fórmula molecular de la molécula. Posteriormente, con infrarrojo obtenemos la identificación de grupos funcionales presentes en la molécula, seguida de la técnica que es más importante para nosotros en este campo, que es la resonancia magnética nuclear, con la cual logramos cuantificar el número de hidrógenos y de carbonos, así como la naturaleza química de cada uno de ellos, ¿no? Logrando con estos experimentos, tanto en una dimensión como dos dimensiones, lograr conseguir la estructura molecular de los compuestos de interés. ¿Bien? Con estas técnicas, utilizando los espectros de resonancia magnética nuclear en dos dimensiones, con COSI logramos identificar los fragmentos o sistemas de spin que posteriormente son unidos utilizando el HMBC para poder tener la estructura plana de la molécula. Una vez determinada la estructura plana, nosotros procedemos a determinar su configuración relativa. La configuración relativa la obtenemos principalmente utilizando NOESI, ¿no? Y esta nos habla sobre la distribución espacial que tiene la molécula, ¿no? En tres dimensiones. Una vez determinada su configuración relativa, finalmente nos enfocamos en determinar la configuración absoluta utilizando dicroísmo circular electrónico, principalmente junto con los cálculos computacionales en TDDFT. Estos cálculos nos ayudan a confirmar, ¿no?, el espectro calculado y compararlo con el espectro experimental, ¿no? Bien, respecto a esponja tubulífera, se han aislado un total de 7 compuestos, 2 de ellos novedosos y que han mostrado diferentes valores de citotoxicidad sobre células cancerígenas. Bien, estos resultados también han sido publicados por nuestro grupo de investigación. Bien, en cuanto a otra esponja, conocida como Agelas dilatata, de esta esponja se han aislado compuestos de tipo bromopirrol. Estos compuestos, muy característicos por presentar átomos de bromo, nitrógeno y oxígeno, han mostrado una actividad interesante sobre Pseudomonas aeruginosa principalmente, ¿no? Estos compuestos, hablando particularmente del compuesto 2, la bromoageliferina, es uno de los compuestos que ha mostrado un gran potencial en este campo de los antibióticos. Y bueno, hemos hecho estudios sobre el mecanismo de acción, así como estudios de relación estructura-actividad, ¿no? Además de los estudios que hacemos en células, también hemos hecho estudios in vivo, ¿no?, en los cuales hemos evaluado este fármaco, este potencial compuesto antibiótico en Galeria melonella, ¿no? Y hemos encontrado, tanto en el estudio del biofilm, ¿no?, una inhibición del 30 al 40% de así como un aumento en el tiempo de supervivencia de Galeria melonella de 13.5 a 18.5 horas. Es decir, la utilización de este compuesto aumenta el tiempo de vida de estos modelos in vivo que han sido previamente infectados con Pseudomonas aeruginosa. Bien, estos resultados también han sido publicados por nuestro grupo de investigación, ¿no? Otro de las esponjas, otro de los organismos con los que hemos trabajado, particularmente esta gorgonia, que se llama Briareonas vestinum, nos ha llevado a aislar 5 nuevos compuestos, ¿no? Estos compuestos conocidos como briaranos, los cuales han sido muy interesantes debido al aspecto de la configuración relativa, debido a que tienen una gran cantidad de centros estereogénicos. Estos compuestos han sido resueltos utilizando técnicas igual un poco más específicas, conocidas como constantes de acoplamiento. Particularmente utilizamos diferentes técnicas, diferentes experimentos, principalmente el JHMBC,
para resolver este tipo de moléculas, ¿no? Estas moléculas del Debian Asbestinum, en total se han aislado 10, ¿no? 5 conocidas, 5 nuevas, ¿no? Y además de las técnicas de resonancia, también utilizamos los rayos X, ¿no? Para, en este caso, obtener la configuración absoluta de ciertas moléculas. Bien, como resultado de esta investigación, también hemos publicado en la revista Scientific Reports, ¿no?, la utilización del dicroísmo circular vibracional, esto en colaboración con el grupo de Simvestab en México. Bien, además de la determinación estructural como actividad complementaria, también desarrollamos nuevas metodologías de resonancia magnética nuclear. Esto en colaboración también con otros grupos de investigación en el extranjero, ¿no? En este caso les voy a presentar el desarrollo de la técnica de anisotropía de desplazamiento químico residual de protón, que es una nueva metodología que se propuso para resolver el caso del virarano B3, ¿no? Esta metodología que se basa en la utilización de cálculos computacionales, la utilización de geles para la realización de los espectros de protón y el uso de nuevos desarrollos en parte de software, de metodologías, ¿no?, matemáticas y algoritmos para poder determinar la configuración relativa de ciertas moléculas. Este desarrollo metodológico se ha realizado principalmente por el grupo del Max Planck en Göttingen y en colaboración también con la Universidad de Gauti en India, la Universidad de Darmstadt en Alemania, la Universidad de Pernambuco en Brasil, ¿no? En este caso, nuestro aporte para esta investigación ha sido la utilización de la molécula, el virarano B3, el cual logró confirmar la fiabilidad de esta técnica, ¿no?, y lo cual llevó a posteriormente poder publicar esta nueva desarrollo metodológico, ¿no? Estas son algunas de las colaboraciones que mantuvimos para esta investigación en particular, ¿no?, la cual se pueden observar, ¿no?, los diferentes grupos que participan, ¿no? Entre ellos el más destacado es el Max Planck, ¿no?, que cuenta con uno de los 3 equipos de resonancia magnética nuclear más grandes del mundo, de 1.2 GHz. Bien, como resultado de estas colaboraciones, logramos publicar en la revista Nature Communication, ¿no?, el desarrollo de esta tecnología. Bien. Además de trabajar con macroorganismos, el grupo de investigación también es capaz de trabajar con microorganismos, ¿no? Hemos colaborado con la Universidad de Aberdeen para el trabajo con estos microorganismos, tanto hongos como bacterias. Principalmente el grupo de Aberdeen se enfocaba en la investigación de organismos de climas extremos, ¿no? Es decir, hablando específicamente de ambientes como fríos, como el Ártico, la Antártida, así como climas secos y extremos como el desierto de Atacama en Chile y las aguas profundas, ¿no? Los lagos de salmuera, las trincheras o fosas, ¿no?, oceánicas. En cuanto al potencial desde este punto de vista de los microorganismos, tenemos la capacidad de trabajar con herramientas metabolómicas, así como diferentes pruebas estadísticas, como son los heat maps, los PCA, entre otros, ¿no? Este es uno de los proyectos en los cuales estuvimos involucrados, ¿no?, durante la investigación, que fue el estudio de microorganismos de la zona más profunda del planeta, que es la fosa de las Marianas, en el abismo de Challenger, ¿no? Estos organismos particularmente se seleccionaron y se trabajó con Dermacoccus avicii, del cual se han aislado estos compuestos que son las dermacosines. Las dermacosines son compuestos muy interesantes que solo son producidos, hasta ahora se ha reportado que solo son producidos por esta especie y que son compuestos que absorben muy bien el ultravioleta, ¿no? Estos compuestos muy coloridos han sido estudiados para poder conocer un poco más, ¿no? Un poco más y entender un poco sobre la interacción, la función ecológica que cumplen estas moléculas en cuanto a la comunicación bacteriana. Como parte de nuestra participación en estas investigaciones ha sido el desarrollo, ¿no?, en este caso, o la obtención de los espectros de ultravioleta de estas moléculas.
Bien, como resultado de estas colaboraciones, hemos publicado ya un par de artículos relacionados a la secuencia genómica de Dermacoccus absci, así como el aislamiento de Dermacocine N, un compuesto que tiene una absorción máxima muy cerca de la región de infrarrojo. Bien, como parte de los esfuerzos dentro del grupo de investigación, además de todo lo mencionado anteriormente, ¿no? Nos ha dado la capacidad, ¿no?, de también conseguir 2 patentes, ¿no?, en las cuales hemos trabajado con moléculas tanto antivirales como moléculas con actividad antiinflamatoria, ¿no? El interés aquí particular en cuanto a las moléculas de actividad antivírica es que muy probablemente las moléculas con las cuales nos encontramos trabajando tienen un alto potencial de ser utilizadas contra el COVID-19, ¿no? Esto debido a que los estudios de docking indican que la molécula podría inhibir la proteína M-Pro y esto podría representar un gran potencial desde el punto de vista de la búsqueda de nuevos fármacos contra el virus actual. Bien, para finalizar, pues toda esta investigación no habría sido posible sin todos nuestros colaboradores, los cuales cada uno de ellos tiene un mérito especial, ¿no?, dentro de esta investigación. Y esto representa, ¿no?, una buena colaboración tanto de institutos, universidades nacionales como institutos y universidades en el extranjero, ¿no? Todo esto en pro de aumentar y ahora sí que permitir el descubrimiento de nuevos compuestos que pueden ser fármacos, ¿no?, desarrollos como fármacos y que son aislados del medio marino, más particularmente de la península de Yucatán en México. Es todo, muchas gracias.